Está considerado como el deporte de los reyes. Tienes que contar con una fortuna realmente regia para entrenar un caballo. Y durante años estuvo dominado por una dinastía familiar. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente. Nadie podía comparárseles. Pero cuando un peón agrícola se casa con alguien de la familia, el resultado es desastroso. Quería poder. Calumet era un símbolo, el símbolo supremo del poder. Y quizá mortal. Hoy en día mucha gente sigue creyendo que fue una gran conspiración. Un caballo de carreras campeón tuvo que ser sacrificado. ¿Fue un acto de clemencia o un asesinato? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Desenfrenada ambición. El jueves 15 de noviembre de 1990, a las 8:15 de la mañana, los veterinarios llegaron a la legendaria hacienda Calumet, en Lexington, Kentucky. Allí encontraron al pura sangre campeón Alydar derrumbado en su establo, con la pata trasera derecha horriblemente destrozada. Tras cargar una jeringa con una dosis letal de barbitúricos, los veterinarios durmieron para siempre al caballo más valioso del mundo. En la investigación posterior se vería implicado mucho más que el simple deceso de un caballo de carreras campeón. Se verían implicados las ambiciosas maquinaciones del hijo de un pobre granjero para abrirse camino en el exclusivo mundo de la rancia aristocracia de Kentucky. Las subastas de caballos de Keeneland en Lexington, Kentucky, atraen a los más ricos y a las familias reales del mundo entero. El aterrizaje de los Learjets en el aeropuerto Bluegrass de Lexington marca el inicio de una locura mercantil que puede vaciar los bolsillos de los millonarios. Los compradores pagan millones de dólares por potros no probados y flota la sensación en el aire de que no hay límites, de que se puede pagar cualquier cosa. Un solo caballo con la línea de sangre adecuada puede valer 5, 10 o incluso 15 millones de dólares. Tras esa cascada de dólares se esconde el sueño de la gloria, el sueño de que uno de estos purasangres se convierta en campeón. Es mucho lo que está en juego, pero también son muchas las probabilidades en contra. Aunque utilices las técnicas más sofisticadas, siempre puedes perder. Se cuenta un chiste: la mejor manera de ganar 1 millón con un caballo es empezar apostando 100 millones. Pero primero debes disponer de esos 100 millones. Y entre las lujosas y espectaculares cuadras diseminadas por las colinas alrededor de Keeneland, hay mucha gente que disponen de ellos. Cuando no están criando caballos o montándolos, alzan sus copas de cóctel en el circuito de fiestas de la alta sociedad, que puede rivalizar con los de Palm Beach y los Hamptons. En Lexington se combinan las carreras de caballos con la temporada social, que se extiende desde el primer día en Keeneland en abril hasta el Derby de Kentucky, que se celebra en Louisville. Durante más de 100 años ha sido un mundo de riqueza, elegancia y gloria, reservado para los escasos afortunados que, al igual que sus caballos, nacieron con la línea de sangre adecuada. Era el tipo de mundo con el que un pobre hijo de granjero como J.T. Landy solo podía imaginar en sueños. Pero J.T. Landy no se conformaba con soñar, quería poseerlo y conseguir por todos los medios que ese mundo se arrodillara a sus pies. Creo que Landy quería algo mejor. Quería entrar en el círculo más exclusivo. Las deslumbrantes empalizadas blancas y los hermosos establos que formaban parte de la legendaria y rancia aristocracia de Lexington. Y en el listón más alto de esta aristocracia estaban las cuadras de purasangres más prósperas del mundo. Calumet Farm. Calumet era la joya de la corona entre los caballos de carreras. Sus caballos habían ganado los premios más importantes, 2 coronas triples y 8 derbis de Kentucky.
Calumet Farm era la hacienda equina por excelencia. Nadie lo hacía mejor que ellos. Podían compararse con los Yankees de Nueva York. Uno de sus caballos, el Citation, fue el primero en generar beneficios de más de $1 millón. La familia Wright, propietaria de las cuadras, controlaba una fortuna de más de $100 millones. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente, los de más talento. Todos los miembros de su linaje. Nadie podía comparárseles. Las empalizadas blancas, los verdes prados, los tejados rojos. Los edificios tenían tanta clase que... Y entre la década de 1950 y la de 1980, gran parte de esta clase era debida a la matriarca de la hacienda, Lucille Wright Markey. La señora Markey era todo un personaje. Era de una época en la que las mujeres llevaban guantes blancos, las grandes cenas, los almuerzos y las fiestas formales formaban parte de su vida. El terceto principal de la alta sociedad, los Ardens, los Whitneys y el príncipe Ali Khan eran frecuentes invitados de Lucille en Calumet. Estaba considerada como una de esas mariposas sociales. Conocía a toda la gente importante en el negocio. Lucille mantenía inflexiblemente las tradiciones de unos tiempos más refinados y se aseguraba de que Calumet siguiera siendo un sólido símbolo de la riqueza y la clase sureñas. Era una persona con mucha clase que venía de una época en la que la elegancia y el refinamiento eran parte de una forma de ser. Sin eso, no se pertenecía a la alta sociedad. Yo vivía muy cerca de Calumet, pasaba cada día por delante para ir a la escuela y para mí era uno de los símbolos de la industria de los puras sangres. No es de extrañar, por tanto, que muchos habitantes de la zona crecieran con sueños de llegar a ser alguien en Calumet. Pero para un muchacho de la zona el sueño se convirtió en obsesión. La combinación de caballos con clase y gente con clase llamó la atención del joven J.T. Landy. Aunque lejos de pertenecer a la aristocracia de la zona, la pasión de J.T. eran los caballos de pura raza. Era un aficionado a los caballos más bien rústico, no era un amante de los caballos refinados, sabía cómo tratarlos, conocía bien las cuadras. Su gran sueño, su obsesión, era dirigir Calumet. Estaba tan lejos de poder tomarse un cóctel en el porche, pero a pesar de todo seguía acariciando ese sueño. Algún día lo convertiría en realidad. La idea de que un plebeyo como J.T. Landy llegara a asumir el control de una institución tan aristocrática como Calumet Farm era totalmente descabellada. Pero Landy lo deseaba con tanta intensidad que casi podía tocarlo y encontró la manera de acercarse a su meta. En el verano de 1962, un amigo mutuo de Georgetown, Kentucky, presentó a J.T. Landy, que entonces tenía 21 años, y a Cindy Wright, de 16. Cindy era la nieta de Lucille Markey. Desde el principio, andaba diciendo a la gente que iba a casarse con Cindy y a dirigir Calumet. Ella era justo lo que necesitaba. Landy vio su gran oportunidad. Abandonó sus estudios para dedicarse a cortejar a Cindy a tiempo completo. A J.T. Landy le gustaba ir siempre muy rápido y creo que vio ahí un atajo para llegar a lo más alto de Calumet. A pesar de las airadas y decididas protestas de la abuela de Cindy, la pareja se casó en 1963. La nueva señora Landy era probablemente la única persona de Kentucky que no dudaba de los motivos de su marido. Se había casado con Cindy para estar bien posicionado, a la espera de que la señora Markey muriera, para poder convertirse en el director de Calumet Farm. Pero Landy era una persona temperamental, proclive a pronunciar explícitas diatribas. J.T. no era una persona educada, estaba considerado como muy vasto. Nunca llevaba traje y corbata, era un tipo muy campechano que prefería irse a comer pollo frito y luego ir a jugar al golf en el club campestre. Quizá le faltara sofisticación, pero lo que Landy sí tenía era una gran ambición. Empezó inmediatamente a prepararse para asumir el control de Calumet y no le importaba que la gente lo supiera. Me dijo, Margaret, hoy voy a pasar mi examen de entrenador. Y yo le pregunté, ¿para qué, J.T., si no vas a ser un entrenador? Y él me dijo, bueno, para poder dirigir Calumet Farm, tienes que saberlo todo acerca de los caballos. Lucille Markey, sin embargo, impedía por todos los medios que Cindy y J.T. tuvieran nada que ver con Calumet.
Ella pensaba que eran como un par de paletos y no quería que se mezclaran con sus selectos amigos. Sin dejarse intimidar, JT pidió dinero prestado para comprar su propia hacienda, un establecimiento ecuestre de 318 acres para la cría y el pupilaje muy cerca de Calumet. Estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, a sabiendas de que tarde o temprano, Calumet pasaría a ser propiedad de la familia con la que había emparentado al casarse con Cindy. Durante 2 décadas, Lundy siguió de cerca todo lo que sucedía en Calumet y esperó la muerte de Lucille. Mientras tanto, las cuadras Calumet de Lucille Markey siguieron siendo una fuerza en auge en la industria de los purasangres, pujanza que culminó en 1978 con la llegada a la yeguada de un extraordinario potro llamado Alydar. Y aquí viene Alydar, un verdadero milagro, avanzando con cada paso hacia la victoria. Era un ejemplar majestuoso, su estampa era realmente regia y su aspecto era totalmente acorde con su papel. Alydar era una celebridad en la región del Bluegrass. Su rivalidad con Affirm había hecho historia en las carreras de la Triple Corona. Su rivalidad nos dio los momentos más espectaculares en toda la historia de las carreras de caballos americanas. Era un verdadero fenómeno nacional observarles cuando competían. Aunque su rival venciera en la Triple Corona, Alydar no tenía rival en cuanto a engendrar campeones. Eran potros grandes y preciosos, yearlings de entre 1 y 2 años, que cuando aparecían en las subastas eran tan hermosos y corrían tan bien que todo el mundo pensaba, hombre, seguro que este no puede fallar. Lucille cobraba $40.000 a los propietarios que querían que sus yeguas pasaran unos minutos en el establo de cría de Alydar. Hasta entonces, Lucille Markey había conseguido no tan solo mantener la cuadra Calumet entre las más prestigiosas, sino también mantener al marido de su nieta, J.T. Lundy, alejado del negocio familiar. Pero Lucille era nonagenaria, solo sería una cuestión de tiempo para que J.T. tuviera su oportunidad. El 24 de julio de 1982, la veterana matriarca de Calumet, Lucille Markey, sucumbió a una neumonía bronquial a la edad de 93 años. Su familia y sus amigos estaban destrozados. J.T. Lundy estaba eufórico. J.T. albergaba un profundo resentimiento contra la abuela de su esposa. Dicen incluso que después del funeral de la señora Markey, él se quedó rezagado para orinar sobre su tumba. Curiosamente, ninguno de los herederos de Lucille Markey quería tener nada que ver con la gestión de las cuadras, y J.T. lo sabía. No le costó demasiado convencer al resto de la familia de que le dejaran tomar las riendas de un negocio valorado en casi $100 millones. Los miembros de la familia Wright no tan solo no sabían nada de caballos, sino que tampoco sabían nada de negocios, de cómo debía dirigirse una empresa. Todos ellos estaban ocupados con sus propios asuntos y no quería que les molestaran con detalles. Casi de inmediato, J.T. inició grandes cambios en el funcionamiento de las cuadras. J.T. se puso al frente de Calumet Farm con bastante resentimiento acumulado. Quería demostrarle a la alta sociedad de Kentucky, de la que estaba excluido, que podía formar parte de ella. Cuando J.T. asumió la dirección de Calumet Farm, yo sabía que iba a arrasar, a poner a todo el mundo en la puerta. No encajábamos con sus planes. Por supuesto, querían librarse de nosotros lo antes posible. J.T. también se lanzó a una vorágine de arriesgadas iniciativas. Para mejorar la actividad reproductora de Calumet, J.T. compró y vendió docenas de caballos. Por un solo semental sin probar, pagó $25 millones. Al poco tiempo tenía más de 100 caballos de Calumet compitiendo en numerosos hipódromos de todo el país. Calumet era el bastión conservador de establishment. Durante años y más años lo habían hecho todo ciñéndose a las reglas. Pero Lundy, al asumir el papel de director, estaba mucho más preocupado por el rendimiento monetario. Tenía una idea mucho más agresiva del negocio. Por supuesto, aumentó inmediatamente los precios de cubrición, con lo cual muchos ya no pudieron permitírselo. Pero él quería el control total.
Las prácticas poco convencionales de Landy no le proporcionaron muchos amigos en la industria, pero a él no le importaba. Porque no tan solo controlaba las cuadras más prósperas, sino también el caballo de pura raza más famoso de la nación. El semental Alydar de 7 años no era tan solo un caballo famoso, sino que también era el activo más valioso de Calumet. La reina de Inglaterra había llamado a JT para pedirle que su caballo cubriera una de sus yeguas. Alydar encabezaba el ranking de todos los caballos sementales del momento. Alydar también era la piedra fundamental en la que se basaban todos los planes de Landy para Calumet Farm. Aumentó el precio por cubrición con Alydar de $40.000 a nada menos que $250.000. Y por $2,5 millones ofreció derechos de cubrición vitalicios, una práctica muy poco habitual en el mundo de los caballos de pura raza. La venta de derechos de cubricón vitalicios no implica la venta de capital. El comprador, en cambio, dispone de la cubricón de una yegua al año a perpetuidad. Es una buena manera de conseguir liquidez inmediata. Para proteger su inversión, aseguró a Alydar en Lloyd's de Londres y otras compañías de seguros. En total tenía más de $30 millones en pólizas de seguros de vida sobre el caballo. Pólizas que esperaban no necesitar jamás. En 1983, gracias en gran parte a los beneficios generados por Alydar, Landy nadaba en dinero. Pero no le duró demasiado. Inició una ambiciosa campaña de renovación que incluía instalaciones acuáticas de $1 millón. También renovó la mansión de la hacienda. Se gastó una cantidad tremenda de dinero en las reformas, añadiendo nuevos elementos, renovando y amueblando la casa, renovando los establos. En la hacienda se respiraba un ambiente totalmente distinto de cuando todavía era propiedad de la señora Marquis. Landy también hizo instalar unas ornamentadas puertas de hierro forjado de 5 metros en la entrada de Calumet Farm. Cuando Landy instaló esas puertas, era como si quisiera cerrar la finca al mundo exterior. Podía ocurrir que los criadores de caballo dijeran: «Oh, me gustaría venir a ver los sementales», pero si no le apetecía a JT, entonces no podían entrar a verlas. Landy también derrochó dinero en sus propios placeres. Compró un chalet de esquí en Vail, un apartamento en los Cayos de Florida y una casa en las Islas Vírgenes. Compró una flota de aviones, incluido un reactor West Wing para 8 pasajeros, por $2,1 millones. Para hacer realidad un sueño de infancia, JT también gastó más de $100.000 del dinero de Calumet para patrocinar la escudería de coches de carreras Indy de A.J. Foyt. Iba a muchos sitios en avión. Invitaba a mucha gente y se lo pasaba muy bien. Y se fundió muchísimo dinero. Era una cuestión de imagen, de poder. JT podía volar con sus amigos hasta Maine para un picnic con bogavantes, ¿sabes? O viajar a cualquier parte por capricho. A mediados de los años 80, las reservas de efectivo de Calumet se habían evaporado. Utilizando la hacienda y Alydar como garantía, Landy obtuvo créditos de varios bancos de Kentucky. Manejaban tantísimo dinero. Todos los bancos les cortejaban. Y JT aceptó las ofertas de los bancos. Siguió gastando y siguió obteniendo préstamos. Siguió pidiendo créditos a un banco para pagar a otro y luego pidiendo créditos a otro para pagar al primero. Los bancos creían estar comprando una mina de oro, pero no sabían que la mina ya pertenecía a otro. En 1988, JT se encontró de nuevo sin liquidez. Pero esta vez los bancos de Kentucky dijeron basta. No tenía la mentalidad de un hombre de negocios. Todo lo financiaba con la hacienda. Es lo que se sabía en la industria equina, y era alarmante. A través de un amigo mutuo en el negocio de la cría de caballos, Landy conoció a un banquero de Texas llamado Frank Seac. Seac era vicepresidente del First City National Bank de Houston y compartía la pasión de Landy por las carreras de caballos. Se asociaron porque Landy y Calumet representaban obviamente un negocio relacionado con los caballos de carreras. Y Frank Seac controlaba una institución financiera muy importante. Seac prestó $50 millones a Landy.
Pero bueno, esperad un momento. ¿Cómo es posible que un tipo que 6 años atrás no tenía ni un centavo haya convencido ahora a un banquero de Texas para que le preste millones de dólares sobre una hacienda que ya está hipotecada hasta el cuello? Aquí estaba pasando algo raro. Después de esta pausa, Lundy adopta medidas desesperadas para salvar Calumet Farm. El 20 de septiembre de 1989, J.T. Lundy recibió un memorándum de 6 páginas de Gary Matthews, director financiero de Calumet. Según Matthews, la hacienda tenía un déficit de 100 millones de dólares y se había atrasado peligrosamente en el pago de créditos y seguros. Durante 7 años, JT había disfrutado de un poder y una riqueza que superaban sus sueños más descabellados. Ahora, gracias a su desastrosa gerencia y a su colosal derroche, la próspera Calumet Farm estaba a punto de venirse abajo. Desesperado por encontrar dinero, Lundy recurrió de nuevo a Frank Seag y al First City National Bank de Houston. Aunque ya les debía 50 millones de dólares, Seag prestó a Lundy más millones y reestructuró el pago de la deuda de Calumet. Al parecer, la hacienda podía salvarse. Pero en octubre de 1990, a raíz de una investigación del FBI, Seag dimitió de repente, sospechoso de fraude. Todos los créditos que investigamos en los que Seag había estado involucrado habían acabado mal. La nueva dirección del banco amenazó con ejecutar la deuda de Calumet y solo concedió a Lundy 4 meses para que reuniera 15 millones de dólares de intereses. Para empeorar todavía más las cosas, una de las aseguradoras de Alydar anunció que estaba harta de la morosidad de Lundy y no renovaría la póliza de 5 millones de dólares del caballo. J.T. Lundy estaba contra la pared. Habían acabado con toda su liquidez. Se habían metido ellos mismos en un callejón sin salida y no tenían nada más que vender.